Cuando hablamos de el paciente politraumatizado, tenemos que hacer mucho énfasis en buscar que los pacientes no tengan un traumatismo raquimedular, debido a que el trauma raquimedular es una lesión devastadora para un paciente traumático que conlleva una alta tasa de mortalidad. Requieren de una evaluación que sea rápida y determinar si en esta lesión se debe dar un tratamiento inmediatamente conservador o quirúrgico, si necesita de una estabilización vertebral o una descompresión o ambas, según sea el caso. El traumatismo raquimedular se va a involucrar van a estar involucradas diversas estructuras que van a depender completamente del sistema óseo, ligamentario, muscular, vasculares, meningios y también neurológicos. Como vemos, la columna vertebral es una parte anatómica compleja del cuerpo e involucra diferentes estructuras. Y como antecedentes históricos tenemos que esto de la lesión vertebral traumática se ha descrito o se han encontrado escritos en los papiros de Edwin y Smith desde los años 3000 a 2500 antes de Cristo. Se describieron una serie de pacientes de los cuales 12.5% correspondían a lesiones de la columna vertebral. Después, Kocher en 1896 fue el primero que documentó y hizo un examen detallado de los pacientes de los efectos con sección medular total. Después, Rideout en la Primera Guerra Mundial estableció ya como tal la descripción clásica de una sección medular en humanos. La incidencia, pues vamos a tener los países tercermundistas una alza en este sentido. Se dice que en países de ingresos bajos y medios hay una prevalencia de unos 13.7 por cada 100.000 habitantes en comparación con los países de altos ingresos. Los primeros que se detectan son los accidentes de tráfico, después seguidos los de caídas de altura y estos son los dos más reconocidos a nivel mundial, de los cuales 48.8% de los pacientes no requirieron un tratamiento quirúrgico. La incidencia es de 10.5 casos por cada 100.000 personas, con un estimado de 768.473 a 790.695 casos en todo el mundo por año. Estaba buscando un poquito la bibliografía en México en cuanto a su epidemiología, a que encontré este artículo del doctor Hurtado del Hospital de Lomas Verdes del IMSS. Hicieron un estudio retrospectivo, transversal, donde tuvieron 276 casos, 219 fueron masculinos, 57 fueron femeninos y con un promedio de edad de 36 años. La incidencia que se tuvo fue de 1.79 por cada 100.000 derechohabientes. La causa más común fue las caídas en un 50%, seguidos de los accidentes automovilísticos, 34%, y en tercer lugar, agresiones en 15%. El 27% presentaron lesiones asociadas. El principalmente el que encontraron fue el traumatismo craneoencefálico, y el sitio de lesión en el caso de ellos fue la columna lumbar, seguido de la columna cervical y posteriormente de la columna torácica. Bueno, ¿qué está pasando en nuestro medio? ¿Cómo estamos desde el punto de vista epidemiológico? Cuando estuve en el hospital general, el doctor Aurelio Valdivieso hizo un estudio para ver la incidencia que teníamos de las lesiones vertebrales traumáticas.
Este estudio lo hice en el 2016-2018. Fue un estudio retrospectivo parcial, transversal, descriptivo y observacional, en los cuales encontramos que en cuanto a la edad, los pacientes que tenían una media de 36 años, y un 79% de ellos fueron hombres y solo 21% fueron mujeres. La ocupación, casi en su mayoría, pues eran campesinos, seguidos los albañiles, por caídas de altura principalmente, y otros trabajan en los hogares. El mecanismo de lesión encontrado en este caso fueron las caídas de altura, ocupó un 52%, seguido después de los accidentes de tráfico un 24%, y de ellos un gran porcentaje, 34%, no tuvieron una lesión medular, pero sí una lesión ósea en este caso, ¿no? Pues el 24% de estas que tuvieron, los pacientes que tuvieron lesiones medulares, el más frecuente, el nivel más frecuente neurológico fue C7, me parece que se ve bien ahí, C7 o C5, generalmente C5, y también C6. Entonces, en nuestro medio, las lesiones vertebrales traumáticas, por lo menos aquí en Oaxaca, en el registro que hice en este nosocomio, las lesiones más frecuentes son cervicales, ¿no? Contrario a lo que reporta la literatura en Lomas Verdes, en el Hospital Lomas Verdes de IMSS. Muy bien, las lesiones vertebrales traumáticas siempre van a estar asociados con algún otro trauma, principalmente pueden ser trauma craneoencefálico, trauma torácico, como vemos en esta imagen, fracturas costales, hundimiento de todo el esternón, fracturas, lesiones abdominales, trauma abdominal o incluso también trauma de pelvis que pueden comprometer la vida. Primero que nada, ante un escenario con un paciente traumatizado, vamos a iniciar con las medidas de soporte vital básica. Vamos a hacer una valoración primaria de las lesiones, vamos a mantener la vía aérea y siempre vamos a tratar este tipo de pacientes como que si tuvieran una lesión cervical, aunque no se haya comprobado aún todavía mediante estudios de imagen. Vamos a proteger la respiración, la ventilación, la circulación, control de la hemorragia y también valorar la discapacidad en cuanto a su evaluación neurológica y exposición y control ambiental, lo que es el ABCD de la TLC. Vamos a encontrar a un paciente, cómo movilizarlo desde el punto de vista, si lo encontramos en un ambiente prehospitalario. Estas son unas imágenes de cómo están retirando la tabla rígida. Sin embargo, si lo hacemos a la inversa, a la hora de colocar es lo mismo. Necesitamos, para hacer una adecuada inmovilización o una inmovilización en bloque, necesitamos por lo menos que haya 4 personas, 2 personas que puedan inmovilizar el tronco, una persona que se encuentra acá, que es la que va a movilizar la región cervical, y una cuarta persona que es la que puede hacer la exploración si el paciente tiene laceraciones, gibas o equimosis de alguna parte de la región del tronco o de la región cervical. Una vez que ya hicimos las medidas de soporte vital, vamos a ver el estado cardiopulmonar del paciente, ya que las lesiones cervicales principalmente y torácicas altas de T1 a T4, generalmente vamos a tener un compromiso de las fibras simpáticas que van a tener su influencia en el patrón cardiorrespiratorio. Posteriormente haríamos una evaluación neurológica periférica, todo lo que son los dermatomas, miotomas, los reflejos, la fuerza, y clasificar finalmente
según la escala del ASIA, el nivel de la lesión medular, si es lesión medular completa o incompleta, y si es ABCDE. Encontramos un paciente con una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, en estado de choque, un pulso menor de 80. Hicimos una evaluación completa y no encontramos una causa de hemorragia que nos esté causando este tipo de choque. Debemos de sospechar en este choque neurogénico. Generalmente no lo vamos a poder restituir con líquidos. Esto se debe principalmente su afectación cardíaca, principalmente porque las fibras neurológicas del nervio simpático, que va a formar parte del vago, parasimpático es el vago, de T1 a T4, sus fibras van a tener una segunda neurona que va a dar una inervación aquí al nodo SA y a la B, que va a aumentar, que normalmente lo que hace es contraer el corazón y tiene un efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Si tuviéramos una lesión a este nivel, obviamente entonces vamos a tener una pérdida de la presión arterial y también del pulso. Esta es una imagen que nos ilustra cómo salen los nervios y la rama simpática y parasimpática, que sus células se encuentran a nivel central, principalmente a nivel del bulbo raquídeo. Los nervios, sistema nervioso autónomo, el parasimpático, en este caso hay un desequilibrio entre una y otra, provocando ahí que exista un choque neurogénico. Si nos encontramos ante un paciente con choque neurogénico, pues vamos a tener como objetivos mantener una presión arterial media entre unos 85 y 90 milímetros de mercurio. Esto con la finalidad de que mantengamos una adecuada perfusión de los cordones y se reduzca la isquemia. Hay unos artículos, principalmente fue el último que en el 2019, dice que la noradrenalina es el medicamento de elección en pacientes con choque neurogénico, empezando con una de 0.05 a 5 microgramos por kilogramo minuto, y es principalmente uno de los de elección porque generalmente los pacientes que tienen lesiones vertebrales traumáticas con choque medular van a tardar aproximadamente hasta 7 días en que van a salir del choque, y todo ese tiempo pueden estar también con choque neurogénico. Entonces por eso se opta por este medicamento, por la noradrenalina con estas dosis. Desde el punto de vista de la dinámica respiratoria, cuando los pacientes tienen lesiones a nivel cervical principalmente, que es el problema más importante, C5, C4, C3 van a dar ramas para la inervación del diafragma, y C2 a C7 los músculos accesorios y los músculos intercostales va a estar inervado por T1 o T11. Entonces, ante una lesión a este nivel, también va a estar involucrado, puede ocasionarnos una parálisis de estos músculos, ya sea accesorio o del diafragma, y conllevar con eso a una dificultad respiratoria. De C1 a C2 generalmente no hay musculatura respiratoria. Las lesiones de C3 C4 van a producir parálisis frénica bilateral, y lesiones por debajo de C5 van a producir parálisis de la musculatura intercostal y abdominal, y casi todos estos pacientes con esas lesiones severas, principalmente cuando tienen afectación motriz, van a necesitar de una intubación y soporte ventilatorio y respiratorio. El objetivo en este caso va a ser mantener una saturación por arriba de 90 milímetros por arriba del 90%, y una presión parcial mayor a 60 milímetros de mercurio.
Cuando hay un paciente con lesión cervical y vamos a apoyarlo desde el punto de vista con una intubación, debemos tener mucho cuidado para la manipulación, debido a que si no realizamos bien la manipulación, o hacemos una intubación un poco brusca y tenemos una lesión cervical con una lesión medular incompleta, este paciente puede terminar en una sección medular, no una lesión medular completa. Entonces, una de las técnicas es que haya una segunda persona en la intubación que nos ayude a traccionar la columna cervical de una manera lineal y de una forma gentil, para que no podamos ocasionar más daño. Hay varios estudios que hablan acerca de cuál es la mejor técnica de intubación, si es por videolaringio, si es una laringoscopía directa o si es por un fibroscopio, pero lo que tenemos a la mano pues generalmente va a ser el hacer la laringoscopía directa, ¿no? Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer este tipo de manipulación. En cuanto a la neuroprotección, hay muchos artículos que están en contra, a favor del uso de la metilprednisolona. Sin embargo, hay algunas indicaciones en qué pacientes se les puede poner. De los que están a favor de la metilprednisolona, qué pacientes son candidatos a utilizar metilprednisolona en ellos, que se debe utilizar primero en las primeras 8 horas. Pacientes que no tengan comorbilidades, que no tengan laceraciones, diabéticos o inmunodeprimidos, o que tengan heridas expuestas o fracturas expuestas, principalmente los que son por arma de fuego o algún otro que haya tenido algún otro trauma asociado. Se recomienda dar 30 miligramos kilogramo de peso en bolo durante los primeros 15 minutos y con una dosis de mantenimiento de 5.4 miligramos kilogramo de peso, esto en las primeras 24 horas. Se dice que después de las 8 horas su efecto de la metilprednisolona prácticamente ya no es ya es muy poco. Inhibir la infiltración de los neutrófilos y macrófagos en la médula espinal, y que se cree que por esta forma podría mejorar los resultados funcionales. Ante el choque espinal, pues va a haber una ausencia de los reflejos espinales por debajo del nivel lesional, y la vamos a clasificar en 4 fases, dependiendo de su recuperación. Del 0 al primer día tiene una fase de arreflexia, la segunda fase es de retorno de los reflejos de 1 a 3 días, la hiperreflexia es la tercera fase, va a ser una fase precoz de 1 a 4 semanas, y por fin una hiperreflexia tardía que va a ser hasta 6 meses. Es un poquito de la fisiopatología de qué es lo que sucede en una lesión medular, que va en conjunto muchas veces con la lesión vertebral. La fase aguda generalmente va a durar va a ser desde el momento de la lesión hasta las 48 horas. Va a haber un daño mecánico, va a haber una disrupción de lo que es la médula espinal, va a haber una hemorragia, va a haber un proceso proinflamatorio, y en una fase subaguda que va a durar de 2 días hasta semanas, ya se van a empezar a integrar, va a haber un proceso inflamatorio, va a haber la formación de hematomas, células inflamatorias, va a haber también, pues ya hay un daño axonal. Finalmente llegamos a esta fase, que es la fase crónica, que ya estamos hablando de aproximadamente 6 meses en adelante, donde ya se restituyó totalmente una cicatriz ahí, en la médula. Este paciente ya no va a ser muy difícil que tenga alguna recuperación más allá de ese tiempo. Sin embargo, hemos tenido pacientes que tienen lesión medular y están en Asia C, después de los 6 meses, hasta 1 año y medio aproximadamente, han pasado al Asia D, que es mínimo, pero sí tiene todavía la oportunidad, sobre todo con la terapia física
y la rehabilitación. Para la exploración neurológica, lo que normalmente utilizamos es la escala americana para la lesión neurológica, es el ASIA. Tiene un valor muy importante porque nos va a dar un valor pronóstico y nos va a hablar también para darle seguimiento al paciente con lesionado medular, un seguimiento de su evolución neurológica desde que se lesiona hasta que se instala el choque medular o termina el choque medular. Se debe realizar o se aconseja que sea a su ingreso, a las 72 horas, al mes y cuando se da de alta. También hay que hacerle una hoja subsecuente si se sospecha de que hay un deterioro neurológico durante su hospitalización o durante el tiempo que esté ahí con la lesión. El examen va a constar de un examen sensitivo, de un examen motor. En el examen sensitivo vamos a explorar entre 28 dermatomas, desde C2 hasta C4, C5, y vamos a valorar la sensibilidad algésica, que podemos hacerlo con una agujita, puncionando se siente, y superficial, puedes utilizar un algodón. De 0, ausente, 2, hay deterioro, y 1 es deterioro y 2 es normal. También debemos de valorar la sensibilidad anal profunda, si está presente o ausente. Y en cuanto al balance muscular, valoramos 5 grupos musculares, tanto en las extremidades superiores como en las extremidades inferiores, y vamos a evaluarlo en una escala del 0 a 5. 0, pues no hay ninguna actividad muscular. 1 es una actividad muscular como fasciculaciones. 2 es una movilización del músculo, pero no puede vencer la gravedad. 3 puede mover el brazo o la extremidad, pero ya vence la gravedad. 4 ya hay una resistencia moderada, y 5 ya es una fuerza máxima. Así se valora. Entonces, el miembro superior, vamos a evaluar la flexión del codo, que va a estar inervado por C5, la extensión del carpo o de la muñeca, que va a estar inervado por C6, la extensión del codo por las raíces de C7, y la flexión de los dedos, principalmente va a estar inervado por C8, y T1, que van a hacer la abducción, va a ser los aductores del quinto dedo de la mano. Entonces esa es la exploración de la musculatura de la extremidad superior y de las extremidades inferiores. Vamos a valorar la flexión de la cadera. El paciente puede flexionar la cadera, estamos valorando la raíz nerviosa de L2, si puede extender la rodilla. L3, si hay una flexión dorsal del tobillo, L4, la extensión del primer dedo, L5, y la flexión plantar del tobillo va a ser el sacro 1. Siempre vamos a tomar en cuenta también parte del examen motor, la contracción voluntaria del esfínter anal externo mediante un tacto rectal, y se debe valorar como presente o ausente. Este es un reflejo bulocavernoso que nos va a hablar cuando un paciente está en estado de choque medular. Cuando el estado de choque medular ya termina, generalmente hay un reflejo bulocavernoso positivo. Se aprieta lo que es el glande o se estira, y da una respuesta hasta las astas motoras, y finalmente va a haber una contracción anal. Es una tablita muy conocida que utiliza la Asociación Americana de Lesiones de la Médula Espinal. Esa tablita registramos todo lo que es lo motor, como vimos en la parte anterior, de 1 al 5, la parte sensitiva, si es profunda, si es superficial, la parte sensorial, tiene los dermatomas ahí registrados para que uno ponga una
una insignia. Y finalmente también vamos a valorar si se encuentra el paciente en una lesión medular completa o incompleta o parcial. También, bueno, bien, la escala del ASIA para determinar el nivel de afectación. Tenemos si es completa, incompleta o parcial. Una lesión medular completa, no hay función motora ni sensitiva por debajo del nivel afectado. Una lesión medular sin lesión medular es un paciente con un ASIA-E, todas las funciones motoras y sensitivas se van a encontrar normales. Cuidado con este tipo de pacientes por el punto de vista legal que podamos tener. Una lesión medular tipo C, estamos hablando que existe una función motora preservada y sensitiva, pero vamos a tener que la fuerza motora va a ser menor de 3 según la escala de Daniels. Y una ASIA-D es una lesión medular incompleta, pero aunque haya sensibilidad y fuerza, el paciente tiene una fuerza muscular de 3 o de más. Esa es la diferencia entre la B, entre la C y la D. Muy bien. Aquí vamos a integrar algunos síndromes medulares, algunos síndromes clínicos en la exploración del paciente. Y, por ejemplo, el síndrome medular central, que es una de las lesiones más frecuentes que normalmente se dan a nivel de la columna cervical. Estos tipos de pacientes van a presentar una debilidad motora, principalmente de las extremidades superiores, con un déficit moderado muchas veces de las extremidades inferiores. Una hemisección medular, conocido como un Brown-Sequard, estos pacientes van a cruzar con una parálisis y una pérdida de la sensibilidad profunda del lado de la lesión y una afectación contralateral de la sensibilidad, pero nada más va a ser termoalgésica. El síndrome medular anterior, pues en este caso los pacientes van a tener una afectación motora prácticamente pura y ligeramente una afección de la sensibilidad termoalgésica, y van a preservar el tacto y la sensibilidad posicional. Todo lo contrario prácticamente en un síndrome del cordón posterior, no está aquí, pero sería estos pacientes van a presentar principalmente pérdida sensitiva y vibratoria, van a presentar el signo de Romberg positivo, se van a ir del lado cuando se paran, y van a depender de la extensión y la afectación del tipo de lesión que tengan, si es completa o incompleta. También algo que se integra dentro de estos, esta exploración es el síndrome del cono medular y el síndrome de la cauda equina. El cono medular va a terminar a nivel de L2 y después de ahí las raíces nerviosas del sacro, de la cauda equina. Estos dos síndromes prácticamente van a ser muy parecidos y va a ser un poquito difícil decir que si es un síndrome de cauda equina o si es un síndrome del cono medular. Va a tener una afectación principalmente, van a haber una pérdida de la función de la vejiga, de los intestinos, va a haber pérdida de la sensibilidad perianal. Hay unos que dicen, por ejemplo, en este caso de la cauda equina, en una pérdida de la sensibilidad en silla de montar. De ahí nos vamos a pasar a lo que son las imágenes. Todos los pacientes lesionados con sospechas de trauma de la columna, que tengan dolor en la columna, síntomas neurológicos, que no puedan mover una extremidad, o pacientes que están inconscientes, van a requerir de que iniciemos una serie de imágenes, principalmente por radiografías, ¿no? Las radiografías más frecuentes que se van a tomar son proyecciones, las clásicas, AP y lateral de la columna cervical, columna torácica, columna lumbar.
También para identificar los niveles más altos, que son C1 y C2, que son difíciles de ver en una lateral, hay que tomar las reproyecciones transoral. Una vez que detectemos una lesión poco subjetiva en una radiografía, se puede indicar las radiografías dinámicas, que son en flexión y en extensión, de una manera muy sutil, muy gentil, para valorar si hay una inestabilidad ligamentaria, ¿no? Posteriormente, otro estudio que nos ayuda para determinar bien algunas lesiones que no son muy claras en una radiografía es la tomografía, la cual tiene un valor muy importante porque nos ayuda a ver diferentes planos, el plano coronal, el plano frontal, y nos van a ayudar a hacer también una reconstrucción ósea en el caso de que lo vayamos a necesitar. Es una radiografía de la columna cervical, donde para que tenga un valor, que nos dé un valor pronóstico, que nos podamos integrar nosotros a algún diagnóstico, de esta radiografía debe tener una toma adecuada, como la que vemos acá. Hay unas que luego se ven oblicuas, se ven las láminas dobles, nos vamos a dar cuenta. Deben de verse las 7 vértebras cervicales, primera, segunda, tercera, 7 vértebras cervicales. Si no se ven 7 vértebras cervicales, podemos tener una lesión que es frecuente a nivel de C7, T1. Tengo pacientes con luxaciones cervicales de C7 y T1. Entonces, siempre debemos de observar que se vean los 7 cuerpos vertebrales. Si se ve nada más 4 o 5, es una radiografía poco valorable. Y en pacientes que tengan politrauma y sospechemos de una lesión cervical alta o a nivel de T1 o C7, pues mejor vamos a optar por realizar una tomografía para poder identificar bien este segmento o esta parte, y también nos va a ayudar para ver C1, C2. ¿Qué vamos a valorar en una radiografía? Vamos a valorar la integridad de los cuerpos vertebrales, la línea vertebral anterior, la vertebral posterior, que todas deben tener una continuidad, las líneas interlaminares y de las apófisis espinosas. En la de frente, la radiografía P generalmente nos dice muy poco. Nos podemos ver aquí con las apófisis unciformes, los espacios intersomáticos que son poco visibles. Generalmente el que nos va a dar una mayor, nos va a ayudar un poquito más para el diagnóstico son las radiografías laterales. Las radiografías de tórax, la torácica, la P, generalmente vamos a tener problemas siempre con la silueta cardíaca, pero sí se pueden llegar a identificar generalmente lo que son los pedículos, la línea interespinosa en el centro, y la radiografía lateral, que nos vamos a ver si hay algún acuñamiento o alguna fractura de algún cuerpo vertebral. La radiografía lateral, vamos a buscar que exista la lordosis fisiológica, integridad de los cuerpos vertebrales, de los espacios intersomáticos, de los forámenes, de las facetas articulares y de las espinosas. La distancia de los espacios interespinosos entre una y otra, si hubiera una amplitud comparado con las otras, estaríamos sospechando pues de una lesión ligamentaria, ¿no? En la radiografía AP, pues buscamos la alineación de la columna vertebral, las apófisis espinosas, los pedículos que sean simétricos, que no estén aplastaditos. En el caso de encontrar una asimetría, estaríamos sospechando de un aplastamiento vertebral. Otra es la altura del cuerpo vertebral y los espacios intersomáticos. Deben de verse principalmente los 5 cuerpos vertebrales y también la última vértebra torácica, así como en esta también en la lateral y en la P. Con la ayuda de la tomografía, cuando es difícil tomar una proyección radiográfica que nos pueda decir que tenemos los 7 cuerpos vertebrales íntegros, como en este caso, nos sirve de gran ayuda, o para ver principalmente las afecciones de C1, C2, que normalmente en una radiografía no se ven, y en la transoral como que se sospecha,
pero en este caso tenemos un corte axial de una tomografía y se ve que hay una disrupción o una fractura del arco posterior y también del arco anterior. Este es de C1. Y ahí la importancia que tiene este estudio tomográfico. Hay ocasiones que nos enfrentamos ante un escenario donde tomamos una radiografía, el paciente se ve bien, el paciente se ve mal clínicamente, pueden tener lesión medular completa, parcial. Tomamos una tomografía y en la tomografía tampoco se ve ninguna lesión. Entonces el estudio que continúa enseguida o que nos va a ayudar para determinar si existe una lesión o no es una resonancia magnética, que muchas veces es difícil de realizarla porque los pacientes a veces tienen otros traumas, trauma torácico, abdominal o pélvico. Esta es una imagen de una resonancia cervical, nos va a ayudar a determinar principalmente, o lo que valoramos principalmente aquí es pues la médula espinal, el cual es una prolongación del cerebro que va bajando por el conducto raquídeo, y esta es una fase T2 en donde vamos a ver el líquido claro y la médula espinal la vamos a ver siempre un poquito más oscura en diferentes intensidad. Vamos a valorar tanto los ligamentos, que van a ser visibles en una resonancia, los discos intersomáticos. Hay pacientes que es muy frecuente lesiones cervicales con una protrusión discal, hacen una hernia postraumática, tiene una lesión, no tiene fractura, pero sí el disco se protruye y causa inestabilidad, se rompe el disco, se rompe el ligamento atrás, pueden herniarse aquí y tener una lesión medular por el disco y no puede ver, y esto no se ve en una radiografía ni en una tomografía, solamente en una resonancia, que es la que nos va a ayudar. Como en este caso, en esta imagen del centro vemos una zona aquí blanquita, otra blanquita, son zonas de isquemia, de edema, de contusión medular, en un paciente que tuvo una lesión traumática que en la radiografía no se determinó ninguna afectación ósea. En cuanto al tratamiento, el tratamiento preferiblemente cuando estamos hablando de que hay una fractura, una luxación, una hernia de disco postraumática, preferiblemente es hacer la descompresión, que le va a ayudar, va a tener un valor pronóstico y debe de realizarse preferiblemente antes de las 72 horas. Muchas veces esto no es posible porque los pacientes llegan también con otros traumas asociados que comprometen más la vida muchas veces. Se debe de hacer en pacientes con una lesión incompleta, se puede realizar una reducción en bloque en caso de luxaciones facetarias con tracciones cefálicas de una manera indirecta, no quirúrgica o quirúrgica. Y la cirugía también está indicada en pacientes en los cuales empieza a haber un deterioro neurológico. ¿Cuál es el objetivo de operar un paciente? Pues la descompresión y la estabilización, ¿no? Vamos en términos de estabilidad, la alineación de las vértebras en cuanto a su biología, conocer la evolución natural del trauma, para que nos vaya a ayudar un poquito con la alineación, con la consolidación de la fractura y también con las áreas de artrodesis, hay que ponerle injerto muchas veces, y conservar y mejorar la función neurológica. Eso es en cuanto a la función. Estos van a ser los objetivos que vamos a tener ante un procedimiento quirúrgico. Pues les agradezco mucho por su atención y quedan abiertos unos minutos, creo que todavía tenemos, a ver si me quieren hacer algunas preguntas o alguno tienen alguna duda o en qué puedo ayudarles en ese sentido. Pues si no me preguntas, sí, doctor. Buenos días. Disculpe, en un trauma cerrado del tórax por fractura costal múltiple,
¿qué tiempo tiene el paciente para que acuda, ahora sí que, como dice usted, el tratamiento que es quirúrgico? ¿Qué tiempo tiene para que sea candidato a una cirugía por la fractura costal? Ok, bueno, es un poquito acerca más del trauma torácico. Pues tenemos que evaluar principalmente la dinámica ventilatoria de este paciente y los niveles de las lesiones costales que tenga, si está causándole o no un tórax inestable y si es candidato a un procedimiento quirúrgico o a presión positiva nada más. Entonces, siempre, si es candidato a darle presión positiva nada más, se puede mantener con eso y no ameritar un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si está teniendo, si tiene una inestabilidad de la caja torácica y está causando un bolet costal, pues lo más pronto posible. Si es estable, se puede dejar conservadora simplemente con presión positiva si tiene alteración de la dinámica respiratoria, y si no, vamos a esperar que consolide la fractura, que más o menos viene siendo a los 6-8 semanas, nada más. gracias. Bueno, muchas gracias.